Vamos a dar inicio a las hostilidades, como digo yo. Entonces aquí vamos a hablar de lo que llamamos una sumatoria, ¿ya? Entonces, la sumatoria, que es un símbolo dado por esta forma, sigma. Ese sigma, tal como dice el encabezado, es un operador matemático, ¿ya? Operador matemático en el sentido que de alguna manera representa, ¿ya?, de una forma muy abreviada, que es esto que está aquí, ¿ya?, la suma de muchos sumandos que están acá. ¿Mm? Y este número puede ser determinado o indeterminado, dependiendo de la voluntad de uno al colocarle desde 1, dice, hasta 3. Es decir, yo pongo el primer elemento, va a ser 1, tal como está aquí, el segundo va a ser 2, y el tercero va a ser 3. Aquí, entonces, lo que estamos haciendo es representar una suma finita de términos, ¿ya? Pero yo aquí puedo decir de 1 hasta n, también, ¿cierto? Y n queda al arbitrio de qué número le coloco acá. Y eso puede ser n valores. O sea, establecemos lo mismo que está aquí, pero en forma muy generalizada, ¿ya? No sé si le están de alguna manera entendiendo lo que estamos hablando. Sí, profe. Sí, Yo sí, sí, profe, profe. se entiende. Ya. Entonces, vamos por parte. Dijo el descuartizado. Esto que está aquí, normalmente muchos libros le dicen que se llama un contador, ¿ya? Un contador en el sentido de que va contando desde 1, te dice, hasta 3, ¿ya? Eso se llama, por eso se llama el contador. En este caso, empieza tomando ese valor que le digo yo, 1, y termina en 3. O aquí empieza en 1 y termina en n, dependiendo del valor n que yo le dé, ¿cierto? Ahora, aquí, esta expresión que tenemos acá, lo vamos a leer como la sumatoria de x sub i. X sub i es desde i igual a 1 hasta n. ¿Ya? Desde x sub i, desde i igual 1 hasta n. Así se dice. ¿Cierto? Ya está. A ver. Metámosle un poco lo siguiente. Si yo coloco la suma de i igual 1 hasta 5, y yo aquí digo de todos los i. Fijarse que aquí el elemento que estoy tomando, i, va a representar la serie de números que va a adoptar el contador. Desde 1, es decir, 1, ahora como es sumatoria, más 2, más 3, más 4, más 5. Y ahí tendríamos nosotros una expresión de una sumatoria de todos estos términos en forma muy abreviada que van de i igual 1 hasta n. Ahora, estos términos que están acá, ya por supuesto que nosotros los conocemos, los podemos cuantificar. Entonces, nos daría 3, 6, 10, 15. Entonces, todos ellos sumarían 15. No tendríamos ningún problema, ni tampoco nos saltaría ningún remordimiento en decir aquello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? Sí, se Sí, se entiende. entiende. Sí, profe. Ya. Pero ahora, en vez de colocar un i, yo quiero generalizar esto. Estos términos los deseo colocar
para n números, independiente de que te sean valores naturales o lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo coloco una sumatoria de i igual 1 hasta, pongamos, los mismos 5, pero ahora en vez de colocar el término i, coloco el término a sub i, dejando que este i es el elemento que me va dando los sucesivos términos. Entonces, vamos a tener un a sub 1 más un a sub 2 más un a sub 3 más un a sub 4 y finalmente más un a sub 5. Si ustedes se fijan, en todos ellos, aquí no sabemos qué término es A, pero sabemos que son elementos que nosotros podemos decir A puede pertenecer a los números reales. O también podemos decir que A pertenece a los números naturales. Y que sería una cosa como esta. O también podríamos decir o definir que A pertenece a los números racionales. Q. ¿Cierto? ¿Por qué no? Bien. Entonces, en este caso, la sumatoria, el total de ellos, no lo podríamos determinar si no sabemos a qué conjunto nos estamos refiriendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Pero aquí ocurren cosas más interesantes todavía. Pero antes que empiece aquello, volvamos al Power. Ya. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay dolor? ¿O hay dolor? Sin dolor. Sin No hay dolor. dolor. Ya, aquí estamos con los hermanos sin dolor. Entonces, sigamos. Entonces, esto es más o menos lo que yo les estaba explicando. El índice de la sumatoria puede tomar cualquier conjunto de números enteros, ¿cierto? No tiene por qué empezar en 1 también. Puede empezar en cualquiera, por eso que le coloca ahora i igual k. ¿Ya? Aunque en las expresiones que aparecen a continuación casi siempre sea así para simplificar la notación. La única condición que se tiene que cumplir es que el primer valor del índice, ¿ya?, el que aparece abajo, sea menor o igual que el último valor del índice. Es decir, este valor tiene que ser menor que este de acá, ¿ya? Es decir, si tenemos nosotros esta sumatoria, la suma de los i igual k hasta n, de todos los x sub i, ¿ya?, k, fíjense, k tiene que ser menor o igual que n. Es decir, este valor tiene que ser menor o igual que este, ¿ya?, para que tenga sentido. ¿Cierto? Si no, carece de sentido aquello. Si k fuera mayor que n, por ejemplo, k igual 5, y n vale 3, estaríamos sumando, ¿ya?, los de x empezando en 5 hasta llegar a 3, es decir, no estaríamos sumando nada. Y la suma sería igual a 0. ¿Ya? Si queremos sumar valores de x desde 3 hasta 5, deberíamos tomar n igual 5 y k igual 3. O sea, k tiene que ser menor o igual que 5. Es decir, una forma como esta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Sigamos. Aquí tenemos nosotros la cosa que se llena aquí de variables y cosas raras, ¿cierto? Pero ya con la explicación que le he dado, nosotros estamos en condiciones de poder saber de qué se trata. Veamos algunas propiedades. La sumatoria es simplemente una manera abreviada de representar una suma, ya lo dijimos recién. Y por tanto, cumple todas algunas propiedades que vamos a señalar acá. La primera propiedad es la propiedad conmutativa. Es decir, yo puedo sumar de i igual 1 hasta n de la suma de los términos x sub i más y sub i.
Si yo lo hiciera de esta manera, tendría el x sub 1 más y sub 1. Es decir, con y igual 1. Después tendríamos con y igual 2 sería x2 más y2. Y así, y3 más y3, qué sé yo, x3 más x3, y así sucesivamente hasta llegar hasta xn más y sub n. Pero también sabemos que dentro de los números reales, ¿cierto?, la suma es conmutativa, es decir, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto yo puedo cambiar el orden y colocar y sub 1 más x sub 1. Aquí puedo colocar x sub 2 más x sub 2. Y así hasta y sub n más x sub n. Si yo coloco así de esta forma, entonces la sumatoria sería de los y igual 1 hasta n de los y sub i más x sub i. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá, lo único que hemos hecho es conmutar con respecto a la suma las variables que están sumándose. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió aquello? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, pero también tenemos otra propiedad que se llama la propiedad asociativa. Veamos, tenemos la sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub i más los y sub i, más la sumatoria de los z sub i. O sea, estamos aumentándole a esta suma este término que está acá. Entonces, si empezamos nosotros a hacer esta sumatoria y le agregamos esta otra, tendríamos primero la sumatoria de esto. Sería x sub 1 más y sub 1, x sub 2 más y sub 2, hasta finalmente x sub n más y sub n. De ahí entonces partiríamos con los z sub i, es decir, z sub 1 más z sub 2 más hasta z sub n. Ya, interesante esto. Por tanto, de alguna manera nos podríamos nosotros enfrentar a algo interesante. Es decir, yo puedo ahora tomar los x, solamente los x, y sumarlos. Sí, por supuesto, porque la suma de términos dentro de los números reales me permite hacer aquello. Es decir, puedo sumar independientemente primero los x, ¿cierto?, que están acá. Y los sumo, x sub 1 más x 2, hasta x sub n. Después puedo agrupar los y sub 1, y sub 2, etcétera, hasta y sub n, junto con los z sub 1, z 2, hasta z sub n. Es decir, una cosa como esta, ¿cierto? Y sub 1 más z1, y sub 2 más z2, más y sub n más zn. Bueno, entonces ahora hago lo siguiente. Esto que está aquí lo expreso como una sumatoria, y me daría la sumatoria de igual 1 hasta n de todos los x hasta aquí, o sea, los x sub i. Ahora, estos pares que se forman acá, yo también lo podría expresar tal como estaba expresado anteriormente acá, como la sumatoria de los y sub i más z sub i. Qué interesante. Fíjense que de alguna manera yo esto le he aplicado una propiedad que se llama asociativa. Pero también esto me permite juntarlos todos. Es decir, colocar así y sub 1 de igual 1 hasta n de los x sub i más y sub i más z sub i. ¿Ves? ¿Qué le va hallando? La propiedad asociativa sería esta junto con esta que está aquí. Pero esto que está acá lo podemos transformar también en esto, porque así también nos permite la suma de términos en los números reales. ¿Preguntas? ¿Dudas? No tengo, profe, yo. Ya, vamos bien. ¿Ya? Vamos bien, dijo el pavo entrando al horno. Ya, sigamos entonces. ¿Alguien tiene alguna duda, algo? ¿No? Exprésense nomás, chiquillos, sí. No, ninguna, profe. Ya. Sigamos entonces. ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos una propiedad distributiva. O sea, aquí combinamos la suma con la multiplicación. Qué interesante. Es decir, yo puedo colocar un término cualquiera, ¿cierto?, que presenta los números reales, y multiplicarle con una sumatoria. Si esto que está aquí es esto que está acá, y lo multiplico por A, ¿cierto?, indudablemente por la propiedad distributiva, ¿ya? Este A multiplica cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis. Es decir, me queda A por x sub 1
más a por x sub 2 más hasta por x sub n. Pero esto que está aquí yo lo puedo agrupar en una sola sumatoria, es decir, una sumatoria de igual 1 hasta n de todos los a por x sub y. ¿Qué le parece? Es decir, independientemente si yo tengo un término que está multiplicando a una sumatoria, este término lo puedo expresar así, de esta forma, como un solo elemento. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ustedes se van dando cuenta que nosotros estamos aplicando los mismos criterios del álgebra, ¿cierto? Pero ahora aplicados a lo que llamamos una sumatoria. Entonces, veamos otras propiedades más que podemos tener. A ver, la sumatoria de una constante. Fíjense, sea igual 1 hasta n de b. Ya, mire qué interesante. Me dice todas las sumatorias de igual 1 hasta n, pero de todos los términos b. ¿Y qué es b? B es un número constante que pertenece a los números reales. Y aquí va a ser igual entonces. ¿Cómo lo podemos expresar esto? Interpretarlo. Me dice que B va a ser sumarse n veces. Es decir, B más B, ¿hasta dónde? N veces. Tengo que sumarlo hasta B. Y si sumo n veces B, sería n por B. Ah, entonces, lo que estamos diciendo es que la sumatoria de una constante es igual a la constante multiplicada por el número de sumandos. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece claro eso? Sí. ¿Sí? Vamos a la pizarra mágica. Cuando yo tengo 2 más 2 más 2, ¿qué es eso? ¿Cuántas veces se sumó 2? 3 veces. 3x o 3 por 2. Exactamente, 3 veces, ¿no es cierto? Es decir, es lo mismo que 3 por 2. Ah, pero si esto que está aquí, lo que me está diciendo usted, cumple con los axiomas de la multiplicación, ¿o no? Claro, porque la multiplicación está dado por eso. Claro. Y ahora, ¿cómo nosotros expresamos como una sumatoria esto? Ah, entonces expresamos la sumatoria, ¿ya? De igual 1, ¿cierto? De 2 hasta 3. ¿Qué sería esto? ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando nos enseñaron a nosotros las tablas de multiplicar, ¿qué es lo que decían? Que nos decían que había un número que se multiplicaba o se sumaba n veces. Eso en el fondo, ¿o no? Bien. Volvamos atrás. Entonces, pero también tenemos algo que nosotros podemos, de alguna manera, combinar. Es decir, ¿combinar qué? Combinar una expresión que está aquí, que es asociativa, ¿cierto? Y de alguna manera lo podemos combinar con una propiedad distributiva. A ver, ¿cómo es esto? A ver, veamos un poco. Si nosotros tenemos la sumatoria de esto que está aquí, entonces yo puedo hacer la sumatoria de esto primero. Claro, por la propiedad asociativa. Más la sumatoria de esto a continuación. Es decir, la sumatoria de esto primero, más lo que está aquí a continuación. Ah, sí, tiene toda la razón usted, estimado. Entonces ahora este A que está aquí, como es una constante, lo puedo sacar afuera del sumador. Es decir, igual 1 hasta n de los x sub y. Ah, ¿y qué pasa con este? Ah, pero existe una constante, entonces si es una constante es n por b. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos nosotros, hay que tener cuidado. Si tengo A igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de todos los x sub y más n por b, no va a ser lo mismo expresado que está, esto que está acá.
En una sumatoria, los sumandos vienen indicados por el primer símbolo, después de cada sumador. Si cada sumando involucra más de un término, tendremos que escribir la expresión de sumandos entre paréntesis. Veamos, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos la sumatoria de igual 1 hasta 3 de todos los i al cuadrado más 5. Ah, ¿qué significa esto? Primero, veamos este. Sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Hasta ahí. Más 5. Ah, más 5. ¿Y qué es esto? 1 más 4 más 9 más 5 igual 19. Entonces, hay que tener cuidado porque, fijarse, si nosotros cometimos el error, ¿ya?, de hacer lo siguiente. Fíjense, colocar 1 al cuadrado más 5, más 2 al cuadrado más 5, más 3 al cuadrado más 5, ¿cuánto nos daría? 29. Y eso es falso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Es falso o es distinto? Es distinto. O sea, no cumpliría, no, es falso. No puede ser esto. Porque no está cumpliendo la propiedad asociativa. Esto sería aquí, ¿ya? Porque fíjense, perdón, me confundí, es distinto. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, el sumando solamente afecta al i cuadrado, y el 5 es un elemento fuera de ello que se suma al término de todos los sumandos. En cambio aquí, la sumatoria corresponde a todo lo que hay aquí adentro. Por tanto, sí estamos tomándolo en cuenta. A ver, un ejemplo. Veamos. Eso. Entonces, de acuerdo a la propiedad asociativa, esto tendría que ser igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 4 de todos los i más la sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 2. Por tanto, esto tendría que ser 1 más 2 más 3 ahí, más 4. Y aquí, indudablemente, ¿cuántas veces se suma esto? 4 veces. O sea, 4 veces por 2. ¿Se dan cuenta? Esto que está aquí va a corresponder exactamente a esto que está aquí. Y esto que está acá va a corresponder exactamente a esto que está acá. Y todo esto, por la propiedad distributiva, va a corresponder a todo esto que está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o no? Sí, Ya, no se olviden esa propiedad. ¿Ya? Veamos. Entonces, esto es una forma de escribirlo que me da este valor. Esto, aquí apliqué la propiedad asociativa y me da esto otro. ¿Se fijan? Son dos formas distintas de interpretarlo o de escribirlo. Ahora, fijarse que tenemos nosotros la posibilidad de recorrer una sumatoria de términos o una suma de términos y interrumpir la suma en algún punto de ello y después continuarlo. Supongamos que tenemos nosotros los valores de la suma de i igual 1 hasta n de todos los x sub i. Entonces yo puedo decir, voy a sumar primero de todos los i igual 1 hasta n, un cierto n sub 0.
Después voy a continuar con el n sub 0 más 1 de todos los x sub i. Vale decir, si tengo x1, x2, x3, qué sé yo, yo puedo hacer la primera suma hasta x sub n sub 0. O sea, yo puedo parar en un cierto número y después continuar en el siguiente, hasta el último término. ¿Mm? A ver, veamos un ejemplo. Voy a hacerlo más simple. Tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Entonces digo yo, bueno, no, yo voy a sumarle otro más 7. Yo lo primero que voy a hacer, no me gusta esto como está, voy a sumar primero esto. Entonces sumo 1 más 2 más 3. Y a continuación voy a sumar esto que está acá. Más 4 más 5 más 6 más 7. Ah, de acuerdo. Pero ¿y esto qué es? Ah, bueno, puede ser la suma de todos los términos de i igual 1 hasta 3 de todos los términos i. Perfecto. ¿Y esto que está acá, a qué cosa sería? Ah, bueno, esta es la suma de todos los términos de i igual a ¿cuánto? Ah, parto en 4. ¿Hasta dónde? Hasta 7. ¿De quiénes? De los x sub i. Por eso que lo que hacíamos en un principio, este término, ¿cierto? Le dábamos un carácter de un n sub 0. Y el que seguía aquí, perdón, claro, exactamente, el que seguía acá, este número, le damos un carácter n sub 0 más 1. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el fondo lo que hacíamos era partir la sumatoria en dos partes, de acuerdo a cómo nos acomodara a nosotros. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Eso es lo que está aquí en Jerigonza escrito. Esto. ¿Ya? Eso que está ahí. Bueno, aquí tiene un ejemplo. No solamente podemos hacerlo con i igual tanto, podemos hacer un logaritmo. Estamos hablando de números reales. I igual 1 hasta 4 del logaritmo de i. No sería el logaritmo de 1, más logaritmo de 2, más logaritmo de 3, más logaritmo de 4. Entonces, podemos hacer primero logaritmo de igual 1 hasta 2. O sea, estos dos primeros. Y después más el logaritmo de i, pero partiendo en 3 hasta 4. Listo. Aquí los n sería 4 y el n sub 0 sería 2. ¿Cierto? Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna contradicción vital? ¿Algún dolor de estómago? Esto no se entiende. ¿Todo Sí, bien? yo, profe, ¿cómo Dime. hago aparecer el n sub 0? El n sub 0, ¿ya? Es que me hace clic porque ¿en qué momento lo hago aparecer para que yo después entienda que cuando pongo un n sub 0, en el fondo es la partición o es un subconjunto de todos del conjunto que voy a sumar? De acuerdo. Fíjate cuando yo hice esto. Yo di el valor en n sub 0. ¿Hasta dónde? Hasta 3. Yo puedo haber dicho 4 y haber partido el siguiente en 5. El n en total son 7. ¿Cierto? 7 términos que están sumándose. Del 1 hasta 7. Pero yo puedo decir
del 1 hasta el 3. Ah, entonces el n sub 0 aquí sería 3. Yo le doy ese número. ¿Ya? Y el que sigue sería el n sub 0 más 1. Ah, el sucesor, ya caché, sí, n más 1, ya, ya. Ahí Ya lo sería vi. el 4, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Eso es. Es una forma de interpretarlo, de escribirlo. ¿Ya? Y ese n uno lo va voluntariamente o arbitrariamente estableciendo. ¿Ah? Es como a criterio, ¿no? Exactamente. Depende de la comodidad como te resulte. Y normalmente uno hace eso cuando suma una serie de términos. A ver, sumo aquí 1, 2, 3, los primeros términos que más me resulten fáciles de sumar y después sumo estos otros. Y sumo todo, ¿o no? Y por ejemplo, profe, puede ser como aleatorio, así como no en el orden, pero sumar, No, no sé. tienes que ir en el ¿No? orden. Tienes que ir en Ah, el ya, perfecto. Claro, porque aquí Ya, estamos hablando de sumatoria y tiene el orden que marca esto que está aquí. ya, perfecto. ¿Ya? Tú partes en 1 y llega hasta 3. Partes en 4 y llega hasta 7. Y eso te marca orden. ¿Te fijas? Tal como está Ujú, aquí, tal como está acá. claro. ¿Estamos? Ya está. Profe, Pero Dime. eventualmente, si yo me pongo creativo, podría decir que la sumatoria de todos los pares entre 1 y 7 más la sumatoria de todos los impares entre 1 y 7. Sí, por Pero igual tengo supuesto. que tener ese orden que, claro, va a Sí. ser 1, 3, 5, 7 y el Correcto, otro va a ser correcto. 2, 4, 6. Y todo va a depender cómo escribas tú esto. Cómo le vas a dar el valor par y cómo le vas a dar el valor impar. Aquí uní. Ya. 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 Vamos. Estamos avanzando de a poquito. Notas. ¿Ya? Todas las propiedades descritas son válidas independientes del conjunto de valores que tome el índice de la sumatoria, este índice que está aquí. ¿Ya? Es decir, si en lugar de la sumatoria de igual 1 hasta n tenemos esto que está acá, para cualquier valor de k menor o igual que n, las propiedades anteriores se aplican exactamente igual. ¿Ya? Para un cierto k. Entonces aquí tenemos propiedades de la sumatoria de lo que estamos hablando, pero ahora lo miramos nosotros de forma generalizada. ¿Ya? No se olviden estas propiedades. La primera propiedad es decir, si tenemos la sumatoria de una constante, va a ser la constante multiplicada por el índice que está aquí, que es n. N veces la constante. La sumatoria de una suma de términos es la sumatoria de cada uno de los términos. ¿Ves? Después, si yo tengo una constante multiplicada por una sub i, el c como es constante lo saco fuera de la sumatoria y queda la sumatoria de los a sub i. Si tengo i igual 1 hasta n de los a sub i, yo lo puedo separar en i igual 1 hasta n de los a sub i más un cierto término i igual m más 1 de los n hasta los a sub i, lo que recién vimos. ¿Se dan cuenta? Pero también tenemos una ley conmutativa, es decir, yo tengo que k igual 1 hasta cierto término de k es lo mismo que a sub n más 1 menos k. Es decir, me doy vuelta para atrás y llego a lo mismo. Este que está aquí es exactamente lo mismo, pero el término que estoy tomando acá es un término a sub k, que puede ser cualquiera. A ver, ¿ya? Que es lo mismo que está expresado a cierto modo aquí. La ley distributiva, aquí ya en forma más generalizada le coloco un más menos, es decir, puede ser más o menos. Es lo mismo que está acá, pero le colocamos un más menos. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Y aquí viene una propiedad muy interesante. Se llama propiedad telescópica. Y la propiedad telescópica resulta que va a ser todos los términos a sub k menos a sub k menos 1. Y eso nos va a decir que es exactamente igual a sub n menos a sub 0. ¿Cómo diante interpretamos aquello? ¿Ah? Profe, tengo una duda. Dime. En la propiedad de, ¿Ya? ¿dice i igual m más 1 o debiera ser n más 1? No, lo que pasa, sí, en verdad podría ser n, ¿ya? Porque nosotros definimos aquí un n sub 0, pero tendría que ser aquí un m, ¿ya? Aquí hay un error tipográfico.
D igual 1 hasta M, aquí. Aquí tendría que ser M. Y el que No, sigue es M más 1. claro, era lo que me había tratado de explicarte, porque supone que como yo lo voy a partir, tiene que Correcto. ser el sucesor, pues entonces debe ser n más 1 o m más 1, m y m más 1, como yo lo arregle, pero Claro, pero aquí tendría que ser de igual 1 hasta M, no este N, hasta M, porque yo estoy partiendo en 2. Y tengo que llegar a un cierto M. Y el que sigue sería M más 1. Aquí hay un error tipográfico, muchachos. ¿Ya? No sé si te quedó claro. sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Alguien tiene duda al respecto? ¿Estamos bien o no? No, profe. O sea, está bien. No tengo duda. Ya, examinemos un poco esta famosa propiedad telescópica. ¿Ya? Yo me acuerdo que estaba haciendo el magíster en economía y finanzas y me salvé con esta propiedad. ¿Mm? Tenía que de algún modo valorizar más ciertas cuestiones y se me ocurrió plantear esta sumatoria de términos y me resultó, ¿ya? Para que vean ustedes que a veces es útil, pero interpretarlo un poco como que no se le hace un poco la cuestión. ¿Mm? Bueno, vean, la propiedad telescópica nos dice que va a ser una sumatoria de todos los términos, llamémosle un cierto K, igual 1, hasta N. ¿De qué términos? De un A sub K menos A sub K menos 1. Y esto va a ser ni más ni menos que A sub N menos A sub 0. A ver, vamos viendo, dijo el ciego. Un ejemplo, voy así en simple. La sumatoria de K igual 1 hasta 5, hasta 6, pongámosle 6. ¿Ya? ¿De quiénes? ¿Ya? Pongámoslo exactamente lo mismo que está ahí. A sub K menos A sub K menos 1. Entonces, si nosotros lo interpretamos a la luz de lo que hemos visto anteriormente, sería el primer término A sub 1 menos, ¿cierto? El anterior. El anterior, que sería 1 menos 1, 0. ¿Cierto? Ya está. Más. Seguimos con el que sigue. Sería A sub 2 menos A sub 1. Más A sub 3 más menos A sub 2 más A sub 4 menos A sub 3 más A sub 5 menos A sub 4. Y finalmente más A sub 6 menos A sub 5. ¿Ve? Así quedaría. Ahora, si ustedes les sacan los paréntesis, ¿cierto? Indudablemente este que está aquí se va con ese. Ah, qué curioso. Y este se va con ese. Ah, pero y este se va con ese. Y este
A se va con este. Y este se va con ese. ¿Y qué me queda? Me queda A sub 6 menos A sub 0. ¿Y 6 qué es lo que era? El A sub n. Y por último, el primer término, que es A sub 0, con el cual comienzo. Pues se llama la probabilidad telescópica. Miro yo el primero y miro el último. Así le llaman los tipos estos, la probabilidad telescópica. Muy simpática. Es como si yo estuviera mirando de aquí hasta allá y vea la distancia que hay entre esos dos. Eso es todo. Todo se llama probabilidad telescópica. Quedaron callados. ¿Les parece curioso, no es cierto? ¿Me están escuchando, no? Sí, Sí, profe. Sí, Estupefacto. profe. Estamos en shock. Sí, profe, estamos todos ahí pendientes. estamos pensando cómo la usó cuando estaba haciendo el magíster en economía. Ah, no, lo que pasa es que es que lo que pasa es que había una serie de, bueno, esa es una historia re larga, de valores que se están transando en una bolsa, ¿ya? Entonces habían tasas de interés y era una cuestión bien complicada. Entonces, en vez de hacer toda esta sumatoria, me di cuenta, ¿ya? Por eso que ahí la cuestión matemática me ayudó. Me di cuenta que esta cuestión era la sumatoria telescópica. ¿Ya? Y la apliqué, ¡paf! Di un viaje. Y ahorré cualquier cantidad de tiempo. Así de simple. ¿Ya? Claro. A otros compañeros no la conocían. ¿Ya? Empezaron a hacer esto. ¿Ya? Y se enredaron, se equivocaron en alguna cuestión. ¿Ya? Porque no es nada chiste de estar combinando tasas que son números con decimales. ¿Ya? Claro. Bueno, es una historia que es bastante interesante. En la vida siempre hay cosas que son... por eso no hay que rendirse nunca. ¿Ya? Yo siempre a mis alumnos les digo, no se rindan ante cosas que ustedes piensen que... aquí hay un punto de inflexión. A veces la voy a conversar un poco de esto. Aunque pierda 5 minutos, no importa. Siempre algo de ese provecho tiene. El aprendizaje de ustedes, ¿ya? Tiene una forma así. Ustedes empiezan de a poco a tomar conocimiento, pero llegan a un punto en la cual se saturan los alumnos. ¿Ya? Se saturan y piensan que ya no entienden más, que se les hace muy difícil, que esto es muy difícil. Y dicen, no, yo ahí no sirvo para esto. Y aquí se llega a punto de inflexión porque o desertan o continúan. Por lo tanto, en este punto siempre les digo yo, no flaqueen. Aprieten los dientes miércoles y continúen. Porque ustedes, una vez que empiecen este nuevo camino, la carga por aquí se les va a arreglar y van a terminar exitosamente. Y toda esta experiencia que ustedes adquirieron aquí va a ser suya propia y nunca se les va a olvidar. Y se van a sentir felices de haber superado esa etapa de flaqueza. ¿Ya? Es lo mismo cuando uno, cuando corría, no sé, por los 500 metros planos, 1000 metros planos, no sé, llega un punto en el cual uno quiere abandonar la carrera. Pero no, pues continúa. ¿Cierto? Es así la cosa. No hay que flaquear aquí. ¿Ya? De alguna manera, tienen que salir adelante. ¿Ya? De alguna manera. ¿Ya? Entonces, en la situación, los estudios, siempre va a haber momentos en distintos ramos en la cual va a ocurrir ese punto de inflexión. Cuando yo entré a estudiar ingeniería, había un ramo que se llamaba termodinámica. Un ramo que todo depende quién la dicte. ¿Ya? Y la verdad es que quien lo dictaba, ese curso, no era muy pedagógico, digamos. ¿Ya?
Entonces quedaban muchos vacíos conceptuales entre medio. Y libros, no había mucho. Entonces me acuerdo que las notas que tenía era algo así como un 3, un 4 y un 3. Estaba en el filo de la navaja. Entonces había que dar un examen. Y el examen planteó 3 preguntas. Y todo se hacía con unas cartillas, con curvas, para arriba, para abajo, qué sé yo, un enredo. Entonces, había una parte de la primera pregunta que la verdad es que uno lo leía y quedaba igual. Lo volví a leer y seguía igual, no entendía nada. Miraba las curvas, los gráficos, no había caso. La segunda pregunta era una demostración de la entropía. No te tiraba las mechas. La tercera pregunta, ¿ya?, era otro problema más, y la verdad es que, si bien cierto se entendía y podía llevarlo a las curvas, a los gráficos, qué sé yo, más o menos le daba un poco de valor. Pero había partes que tampoco se entendían. No había caso. La mente se cerraba y no había caso. Entonces, quedé pensando un poco y me pasó lo mismo que estaba hablando recién. La curva de inflexión. Me senté y dije, gloteé. Ya, esta cuestión se terminó. No sirve. Ya, esta cuestión no voy a ser capaz para esta cuestión. No me la puedo. Así de simple. Me senté y me eché para atrás. Debo estaba unos 2 o 3 minutos ahí meditando acerca de la inmortalidad del cangrejo. Cuando de repente digo, bueno, si me voy para la casa, ¿qué voy a hacer? Aquí. No, voy a quedar un rato aquí a entretenerme un rato, a entretenerme un poco. Imagínense la postura que tomé. O sea, ya no era rendir una prueba, sino que era entretenerme un poco. Y eso me cambió el chip. Me alivió un poco la mente. Y dije, a ver, ¿qué cuestión de todas estas leceras que están aquí yo podría hacer? A mí me gustan las matemáticas, me gustan las demostraciones, ya. Voy a irme con la demostración. Y empiezo a ver cuál es la definición de esto, esto. Y empiezo a desarrollar con una sumatoria y unas cuestiones, unas fórmulas y cuánta cuestión. Habían esas hojas de oficio grandes. Llené una hoja. Seguí cascando. Llené la segunda hoja. Y cuando iba por la mitad de la tercera hoja, ¡pum!, sumo y me da 1. ¡Oh! Demostré la cuestión. O sea, di un salto. Dije, ¡sí! Dije, me acuerdo siempre. Todos me quedaron mirando, ¿ya? Porque estaba tan metido en la cuestión. ¡Sí! Dije. Y había demostrado la entropía. Chunga, eso me dio un ánimo, pero fabuloso. Ya, voy a ir a la tercera pregunta. Esa que no entendía nada. Y empecé a atacarla. Ya, miércoles. Y empecé a darle, con las curvas para allá, curvas para acá. El asunto es que llegué más o menos al 3/4 del problema, pero había que transformar la forma de una expresión a otra. Y como que me faltaban datos. Y ese dato no lo pude encontrar. Y me quedó hasta ahí la prueba. Hasta ahí la pregunta. Ya, miércoles. Veamos la primera, que esa que no entendí nada. La leí, pero me hice una pregunta que era muy interesante, que hasta el día de hoy me acuerdo. Dije, ¿dónde está la trampa? Mira la pregunta que me dicen, ¿dónde está la trampa? Y empecé a mirar con detenimiento lo que decía ahí y las curvas que me estaban dando. Y resulta que los datos que me daban estaban al revés de lo que decían las curvas. Esa era la trampa. Había que saber interpretar las curvas. Y empiezo, miércoles, ahora sí, vamos, métale. Ya, también, y menos por los 3/4, ya, entregar. Y se me acabó la prueba. Resultado, aprobé con un 4. Fue el único que aprobó el curso, los que estábamos ahí. ¿Se dan cuenta, muchachos? Que muchas veces no hay que echarse a morir, no, hay que pensar un poco más, hay que no rendirse, ¿ya? Y en la vida
esos desafíos que ustedes van a tener van a estar siempre presentes, no solamente en lo que dice la universidad, el colegio, qué sé yo, siempre van a tener desafíos porque también en el trabajo tienen todos los días desafíos. Todos los días son algo nuevo y tienen que de alguna manera resolverlo, ¿o no? ¿Sí o no? Todos los días. Sí, profesor, así Obvio, mismo. profe. ¿Ah? Buena historia. Es bacán escucharlo, profe. Es que así la vida, pues, muchachos. ¿Ya? Por eso es que yo ahora tomo las cosas con mucha simpleza y trato de traspasarle un poco estas vivencias para que ustedes tengan fuerza en seguir adelante. Ustedes están recién empezando. ¿Ya? Y tienen mucho para avanzar todavía. Mucho para avanzar. ¿Ya? Y no nunca se queden ahí, siempre sean curiosos. Y dicen, ay, esta otra cuestión quiero aprender, esta otra cuestión quiero aprender. Sí, tómalo siempre como desafío. Bueno, sigamos entonces. Entonces, a ver qué pasó aquí. Ah, no, es la misma. Ya. Entonces aquí tenemos lo que llamamos unas sumatorias notables. Es decir, le damos la fórmula. ¿Ya? Entonces tenemos la sumatoria de todos los i igual 1 hasta n. Fíjense lo que está aquí. Son los números enteros. Perdón, números naturales. Que van del 1, 2, 3, 4 hasta n. ¿Y cómo esto se cuantifica? Ah, tiene esta forma. N por n más 1 partido por 2. ¿Ya? Toda esta fórmula, en matemática yo debería a ustedes exigirle que se la demuestren por inducción. ¿Ya? Pero sería complicado para hacerlo. No tiene mucho sentido. A mí me gustan más las cuestiones prácticas que ustedes van a usar. Aquí la sumatoria de todos los términos al cuadrado, los números naturales al cuadrado, tiene esta expresión. Es decir, en vez de hacer todo esto, ustedes aplican esta fórmula y encuentran el resultado. Aplican esta fórmula y encuentran el resultado. Pero como están en términos al cubo, aplican también esta fórmula y encuentran el resultado. Si están en la cuarta, aplican esta fórmula y encuentran el resultado. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí, fíjense en la forma como se están comportando los índices de las potencias. Aquí tendríamos 0, porque está el r elevado a 0, por eso le da 1, r elevado a 1, r elevado a 2, r elevado a 3. Y fíjense, esto se llama una suma geométrica, que la vamos a ver después, y tiene esa fórmula. Bueno, aquí viene todo esto que está ahí, porque con esto nosotros podemos calcular muy rápidamente cualquier sumatoria. Veamos. Miren lo que le puse ahí. La sumatoria de igual 1 hasta 5 de todos los n cuadrados menos un quinto n más 3. ¿Se dan cuenta que si yo me pongo a hacer todo esto en forma lineal, lamentablemente me faltaría un poco de hoja, ¿no es cierto? Y capaz que me enrede. Pero aplico la propiedad distributiva, ¿cierto? Y asociativa también. Es decir, yo puedo primero plantear la sumatoria del primer término, del n cuadrado. Aquí está. Menos la sumatoria del segundo término. Aquí está. Pero como este es un quinto, que es constante, lo saco fuera de la sumatoria y me queda la sumatoria de todos los n, de igual 1 hasta 5. Y finalmente la sumatoria del término 3, que es una constante, que me queda así. Ah, qué interesante. Perfecto. Bueno, y ahora tengo que hacer la sumatoria de todos los n cuadrados hasta 5. Pero yo conozco ese término. Aquí están los al cuadrado, ¿cierto? Esa fórmula n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, yo le aplico la fórmula. ¿Cuánto vale el n? 5. Sería n, que vale 5, n más 1, ¿ves? 5 más 1. Después, 2n, 2 por 5, más 1. ¿Dividido por cuánto? Por 6. Mire, tan simple como eso. Estos números a la calculadora y estamos listos. El 1/5. Pero tenemos n. ¿Qué serían todos los números n? Está aquí, pues. Usted lo dio recién. Aquí estamos. ¿Cierto? Ya, ¿qué valor tiene? N por n más 1 partido por 2. Qué interesante. Entonces, esto que está aquí sería n por n más 1 partido por 2. Por el quinto, por supuesto. Y aquí, pero si sabemos que esta es una constante, multiplicamos por el índice. Entonces me queda 3 por 5. Listo. Si echamos las cuentas, ¿no es cierto? El 6 se simplifica, restamos menos 3, ¿cierto? Porque esto me daría 3,
6,1 son 6 dividido por 2, 3. Ahí está. Y sumamos 15. ¿Cuánto da todo esto? 67. ¿Ve que simplifica todo esto? ¿Qué le va hallando, muchachos? ¿Entendieron bien? ¿No? Sí. Es cosa de identificar como las fórmulas y es mucho más Exacto. sencillo. Aplicar la fórmula. Aquí tenemos otra fórmula, ¿cierto? O sea, tenemos otra expresión. Tenemos un término al cuadrado, ¿cierto? Con un A, que es una constante, el 2, el 4, que es constante, el B también es una constante, el I es el único que es una variable porque está expresado aquí, el C también es constante, el 3 también es constante, entonces, ¿qué me queda? 2A, me queda el A con el 2, salen fuera la sumatoria, pero me queda la sumatoria de los I al cuadrado, perfecto, de 2 hasta 4, ¿ya? Después tendríamos nosotros esto otro, y esto otro, lo mismo, y aplicamos exactamente el mismo criterio. ¿Ven? Y sale rapidito. Ahí tienen la expresión algebraica final. Ahí tienen otro. No cree que la cuestión es así nomás, ¿no? Aquí aplicamos la propiedad telescópica. ¿Ven? Ah, esto es así. Claro, el primero y el último. Ahí está. Tenemos esta otra expresión. Otro de la propiedad telescópica. ¿Ya? Lo que me salió a mí era parecido a esto. ¿Ya? ¿Ya? Y la apliqué, ¡pum! Ahí está. Esta otra al cubo, también, y se aplica como propiedad telescópica. ¿Ya? Mire qué simple. Hay que tener ojo con lo que está expresado aquí, primero y el último. Entonces, aquí hay unos ejemplos. ¿Ya? Exprese la siguiente suma usando la notación de sumatoria y calcula el resultado. Ahí tenemos nosotros todo esto que está aquí, de 3 hasta 12. Entonces, veamos cómo lo podemos expresar. Solución. Podemos expresar esta suma notando que los términos están ordenados de manera creciente. Sí, por supuesto. Y corresponden a la suma desde 3 hasta 12, de manera sucesiva. Primero examinamos que entre la distancia entre 3 a 4 es 1, entre 4 a 5 es 1, 5 a 6 es 1. O sea, por eso que se llaman sucesivas, no hay saltos. Si aquí hubieran saltos entre medio, estamos fritos. Ahí tendríamos que sumar hasta un lado y después a continuación. Entonces, escribimos esta sumatoria de 3 hasta 12, así, de i igual 3 hasta 12 de todos los i. Pero también podemos escribirlo de otra manera. Es decir, escribir en vez del subíndice que está aquí, i igual 3, lo escribimos como i igual 1. Pero ¿cómo lo escribimos? I igual 1. Ah, le sumamos 2 no. Porque cuando sea i igual 1, le sumo 2, me da 3. Y ahí está, por el primer término. Pero aquí hay un problema. No sé si se dieron cuenta. Ya no puedo llegar hasta 12. Tengo que llegar a 2 términos menos, porque le sumé 2 a la sumatoria, hasta 10. Claro, porque si fuera 10, tendría 10 más 2, 12. Y ahí tengo el último término. ¿Cierto? Ahora, si yo tengo esto que está aquí, lo puedo expresar como la sumatoria de 2 términos, de 2 expresiones aparte. Es decir, la sumatoria de i igual 1 hasta 10 de i, más la sumatoria de i igual 1 hasta 10 de 2. Le aplico la fórmula que está aquí, y esta otra como una constante, la multiplico por 10 y me da 75. ¿Qué le hallando, muchachos? Es decir, se puede aplicar muchos caminos para llegar a Roma. ¿Ya? Todo depende de ustedes cómo manejen esta situación. ¿Les quedó claro? Muchachos. Sí, profe. O Sí, sea, profe. la base de esto es aprenderse todas las propiedades. Sí, pues, exactamente. ¿Ya? Aplicar esas propiedades. ¿Ya? Aquí tienen otro. Mire qué interesante lo que está aquí. Fíjense, tienen 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 7 al cuadrado, y de aquí se cambia. Ah, menos 5, menos 6, 7, hasta menos 14. Pregunta, ¿esto está aquí en forma creciente o decreciente? Los términos. Decreciente. Decreciente. Y aquí, hasta aquí, Creciente.
creciendo, ¿cierto? Ya. Entonces hay que tener cuidado. Pero, ¿qué pasaría si yo este signo que está aquí lo saco fuera y lo multiplico por cada uno de los términos que están acá? El signo menos me quedaría acá afuera, ¿no es cierto? Y la sumatoria me quedaría en forma creciente, ¿no es cierto? Mire qué interesante. Se me transforma en esto en una sumatoria creciente. Y aquí tengo otra sumatoria creciente. ¿Ah? Entonces, la transformamos en dos sumatorias. Una que corresponde a la suma de los cuadrados, de los primeros 7 números, y otra de la suma de 5 a 14, que está acá. Por tanto, yo podría expresar así, más esto que está acá, así. ¿Y esto qué corresponde? Ah, son las sumatorias de i igual 1, de todos los términos, y cuadrado ¿hasta dónde? Hasta 7. Perfecto. La segunda opción. Entonces tendrían menos, porque hay un signo menos. Y esto todo es sumatoria. Sumatoria de i igual 5, ¿hasta dónde? Hasta 14. ¿De quién? De todos los i. Ah, qué interesante. Ya está. Pero resulta que esto que tenemos acá, lo podemos hacer de forma más conveniente. ¿Por qué? Porque me gustaría a mí que todos los términos empezaran en 1. Esa es la gracia de esto, ¿no? Tiene que empezar en 1. Entonces, para que empiece en 1, yo le tengo que agregar 4 al 1. Empieza en 1 más 4. Perfecto. Pero el último término, ¿ya?, que yo le agregué aquí 4, se lo tengo que quitar al subíndice final, para que este 10 más los 4 me dé los 14 que me están exigiendo aquí. Entonces, me queda de la siguiente manera. Me queda, si yo hago la sumatoria extensiva de todos, cada uno de ellos, sería la sumatoria de i igual 1 hasta 7 de i cuadrado, menos la sumatoria de i igual 1 hasta 10 de todos los i, menos, fíjense que estamos hablando con un menos que está aquí y que afecta a este y a este. La sumatoria de i igual 1 hasta 10 de 4. Listo. Listo el bote. Y esto que está acá tiene como expresión única esto que está acá para cuantificarlo. Y esto tiene esta expresión para cuantificarlo. Y esto es 10 por 4. ¿Cuánto me da todo? 45. ¿Ve? ¿Qué le parece? Fácil y bonito, ¿no es cierto? Ya. Profe, tengo una duda. En realidad no me logro acordar. Dime. El 2n más 1, el lenguaje algebraico, ¿qué era? ¿Un número impar? Ah, sí, impar. Sí, correcto. Sí, porque 2n es par. Es par. 2n más Y 1 2n es más impar. 1 es impar. Sí. Ya, gracias. Aquí hay otro problema, ¿ya? Tenemos esta sumatoria. Fíjense, ojo con lo que está aquí. Fíjense, tenemos 6 más 13 más 20 más 27 más 34 más 41. Aquí hay un problema. Los términos no son consecutivos que se separan con una distancia de 1, sino que la distancia que hay entre 6 y 13 y de 13 a 20, qué sé yo, es de 7. Entonces, la diferencia entre términos consecutivos es siempre igual a 7. Si eso es así, no hay problema. ¿Por qué razón? Porque son términos consecutivos, ¿cierto? Que eso es lo principal para aplicar a una sumatoria. Ahora, ¿cómo nos arreglamos nosotros con este término consecutivo 7? Entonces, empecemos a examinar cada uno de los términos. El primer término, que es a sub 1, ¿cierto?, es 6. ¿Y 6 cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como 7 menos 1. Claro, 7 menos 1 es 6, perfecto, no hay un problema. Aquí ya está apareciendo el 1, ¿se dan cuenta? Ya. ¿Y por qué quiere que aparezca el 1? Porque quiero que las sumatorias empiecen en 1. Esto, para aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, que era esta. Esa. Fíjense que todas empiezan en 1. Por eso es que es importante lo que estamos recién estableciendo aquí. Ahí está. Entonces examinamos ahora el número, segundo término, a sub 2. ¿Cuál es? 13. 13. ¿Y qué es lo que es 13? ¿Cómo lo puedo escribir? Pero este número yo lo puedo escribir como 14 menos 1. Sí, perfecto, 14 menos 1. Pero yo quiero tener una continuidad.
porque tengo que tener 7, que es el consecutivo, ¿no es cierto? Entonces sería 7 por 2, 14. Ah, perfecto. Menos 1. Ahí me da 13. Y el tercero, también juego con el número consecutivo. 7 por 3, 21, menos 1, 20. ¿Ya? Entonces juego con el 21, menos 1, que me es el 20. Entonces, ¿qué podemos hacer? Generalizar la expresión, buscando el iésimo término de la suma que va a corresponder a los 7 por i, menos 1. ¿Ya? De todos los a sub i. O sea, este es el término a sub i. Entonces, si la sumatoria de todos los términos consecutivos, ¿cierto? De los a sub i, ¿cierto? ¿Y cuántos son? Tenemos que llegar al final a 6. ¿Y por qué 6? ¿Quién me puede decir eso? Porque es la cantidad de términos ¿Por que qué? voy a sumar. Sí, pues. Igual 1 hasta 6, fíjate, acá. El número de términos sería 7 por i menos 1. Ahí está. ¿Cierto? Porque si yo le coloco el último término, sería 7 por 6, 42, menos 1, 41. Ahí está. ¿Te fijas? Y cualquiera sea el término, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por i. Entonces, esto yo lo puedo descomponer. La constante fuera y dejo solamente la variable i acá. Menos la sumatoria de la constante 1. Aplico entonces y me da esto. Mire qué interesante. Entonces, la técnica aquí era jugar un poco con el término consecutivo, tratar de que la sumatoria que tengo que expresarlo parta en 1. ¿Por qué necesito que parte en 1? Porque si quiero expresarlo de esta forma, como sumatorias, tengo que aplicar este criterio. No se olviden. Y el criterio siempre me dice que tienen que empezar en 1. ¿Ah? Ahí está el quid del asunto. No se vayan a equivocar. Bueno, aquí hay otros varios más que ustedes, yo les pido que los examinen de algún modo. ¿Ve? Hay más. Hay hartos términos. Para que ustedes están todos desarrollados. ¿Ya? Que de algún modo los vayan entrando a picar, como decimos. Es decir, aquí hay un problema. Veamos cómo nosotros podemos solucionar un problema. Una multitienda decidió instalar en su red de tiendas cámaras de seguridad de última generación con el fin de mejorar la seguridad. La instalación se realizó de acuerdo al siguiente protocolo. 5 cámaras la primera semana, 7 cámaras la segunda, 9 la tercera y así sucesivamente durante 12 semanas. Entonces, hay que empezar primero el planteamiento por medio sumatorio. Si nosotros estamos pensando en las cámaras, fíjense, sería 5, 7, 9. Ah, ¿qué le hallando? O sea, tenemos nosotros que los términos tienen una secuencia de separación de 2, ¿cierto? Entonces, eso que está aquí, tendríamos que de algún modo expresarlo, ¿ya? Entonces, el a sub 1 es 5. Pero yo no puedo empezar en 5. Tengo que empezar en 1. K igual 1. Ya. ¿Cómo tendría que hacerlo? Entonces, planteo un 2K. Ah, si 2 por 1 me da 2. Más 3 me da 5. Ah, me da el primer término. Qué bueno. Ya está. ¿Qué pasaría entonces con el segundo término? 2 por 2 es 4. 4 más 3, 7. Ah, ahí tengo el segundo término. El que sigue, el 3. 2 por 3, 6. Más 3, 9. Ah, qué bueno. Ahí tengo el 9. Ya, entonces, ya tengo la idea de cuánto es la secuencia de esto que está aquí. Fíjense que es interesante, de algún modo, sacarle, ¿cómo se llama? Sacarle el misterio de esta sumatoria para transformarlo en una sumatoria que empiece en 1. Ese es el quid del asunto. ¿Ya?
Ahora, ¿hasta dónde tengo que llegar? Fíjense, tengo que llegar hasta 12, porque son 12 semanas. Ah, ahí están las 12. Ya. Ujú. De acuerdo. Entonces, va, no me pasó. Ahí. Esto que está aquí lo expreso como una sumatoria de cada uno de los términos. Y por tanto me darían 192 cámaras. ¿Mm? Ahora, ahí está la cantidad de cámaras instaladas. Ahora, determinar la cantidad de cámaras que se instalaron en el último día. O sea, en el día, el último día, es decir, el A sub 12. Entonces sacamos esto. El último día se instalaron 27 pantallas. Saco esto. ¿Cuál es la pregunta anterior? Determine cuántas cámaras, cuántas semanas se han instalado las 140 cámaras. ¿Ya? Entonces, yo tengo las 140 cámaras, está dado por esto, ¿cierto? Entonces, yo tengo que sacar cuál es el valor de n, porque n es el número que me está permitiendo decir cuánto es el número. Bueno, esto me daría una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado me da dos resultados. Uno vale 10 y el otro vale menos 14. Pero menos 14 no es un número natural. Por tanto, yo tengo que quedarme con el número real 10. Entonces al 10 se habían instalado 140 cámaras. ¿Ves? Así de simple. ¿Mm? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Dime. ¿Por qué aquí en la C el K parte es 10? ¿Dónde? A ver. En la C dice, determine la cantidad de cámaras que se instalaron el último día. Ah, ya está. El último día, ¿ya? Es el N, porque fueron 12 cámaras, perdón, son 12 semanas. Son 12 semanas. Entonces, veamos. El último día se instalaron 27 pantallas, puesto que son el último término es A sub 12. El último término es A sub 12. Fíjate, son 12 semanas. Sí. Es un día por semana. Claro. Entonces, si nosotros miramos, este sería el A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿hasta dónde? Hasta A sub 12. Sí. ¿Se fija? Entonces, ¿cuánto sería el último término? A sub 12. Ya sí entiendo eso. Ya. Pero Entonces, el A sub 12 estaría dado por esto, por esta fórmula, que parte en 10 y llega a 12. ya, pero eso no entiendo. ¿Por qué parten 10? A ver, parte en 10 porque tú necesitas, a ver, cada separación que hay entre una semana y otra, fíjate, Son de 2. 5 son 2. Sí. Entonces, de 10 a 12, ahí tendría la última opción. O sea, yo le resto el... Partes en 10 y terminas en 12. Porque es como separábamos nosotros las sumatorias, ¿te acuerdas? Sí. Entonces las sumatorias, para llegar al último término, está entre 10 y 12. El primer término está Ya, en 5. El ya, segundo está en 7. yo no puedo poner el 12 porque ahí me saltaría 14, ¿o no? Claro, pues exactamente. Si tú Ya, colocas el 12 súper. aquí, te saltaría 14. Ya, Pues tienes que partir en 10 para ya, llegar Se a 12. supone que cada semana va sumando 2 cámaras del Ya, anterior. esa es la idea. Ujú. ya, Ah, súper. Ahora entendí. por eso te da 27. ¿Ya? Mira. Bueno, aquí hay hasta, por ser una sumatoria de 2i, hasta 30. Bueno, aquí está por extensión y le da eso. Aquí tienen lo mismo, ¿ya? Pero escrito de otra forma. ¿Ya? Ahora tiene ustedes esta forma, hace la sumatoria de cada uno de ellos y le da este valor. Aquí tiene otro más, le da este otro valor. Y así. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a algo que se llaman las sumatorias dobles. ¿Ya?
¿De qué se trata este cuento? Entonces, es la sumatoria de la sumatoria, en cierto modo. Si supongamos que tenemos nosotros las butacas de un cine, ¿ya? Entonces le da la ubicación, ¿ya? La primera fila y la primera columna. Esta es la columna, esta es la fila, ¿cierto? Entonces el espectador siempre se va a ubicar de acuerdo a estas coordenadas. Pero si nosotros miramos que los términos que están acá son elementos que podemos sumarlos, ¿ya? Entonces lo ordenamos en una fila, tal como está aquí. Al generar una fila, la primera columna. La segunda es la primera fila de la segunda columna. La primera fila de la J-ava columna, o sea, una columna cualquiera. Y finalmente, la primera columna de la N-ava columna. Si queremos sumar todo esto en forma horizontal hasta allá, sería, los términos que te van cambiando serían los J, ¿cierto? Los J parten en 1 y llegan hasta N. Los J parten en 1 y llegan hasta N. ¿De qué término? Fíjate que todos los términos son A sub I sub J. Está ahí. ¿Se entiende eso, no? Yo no lo entendí mucho, la verdad. Bueno, no importa. Supongamos que yo tengo así, mira, vamos a ir a la pizarra. Yo tengo una serie de términos. Y los términos los voy a instalar así. 1, 1. Aquí tengo, voy a ponerle un más, ¿ya? Aunque lo que estamos haciendo allá no es una sumatoria. Bueno, en cierto modo una sumatoria, pero la representación es otra. 2. A sub I sub 3. Más. Y aquí vamos a colocar un término intermedio. Un término intermedio va a ser el término en el cual nosotros estamos cuantificando lo que hay en base a una cierta columna, perdón, a una cierta fila, que la designamos por este subíndice que está aquí. 1, 1, 1. Por tanto, aquí sería 1. Pero los términos van cambiando de acuerdo a una cierta columna, porque va generando una columna en el ordenamiento que estamos haciendo nosotros. ¿Cierto? Sí, Entonces, son agrupaciones. tendríamos la primera fila y la primera columna, que se extiende hasta abajo, ¿no es cierto? Y aquí va la fila hacia allá. Acá tendríamos la segunda columna, y eso decimos, ah, esto es la primera fila de la segunda columna. Después sería, ¿qué estamos hablando? Ah, de la primera fila de la tercera columna. Entonces, si ustedes se fijan, lo que permanece constante es la fila. Y lo que va variando en el contador es la columna. Por tanto, yo coloco un J. ¿Qué es el que va variando? Y esto lo hago variar ¿hasta dónde? Hasta un último N. término, ¿ya? Que lo voy a llamar la primera fila, ¿ya? De la columna N, la última columna. Esta es la columna que va a partir en 1, 2, 3, J, y llegando llega hasta N columna. Por tanto, si yo sumo todo esto, tengo que decir, ah, mire, lo que estamos haciendo nosotros es sumar todos los términos J, que es el contador que le está adjudicando la posición que tiene la columna. Y la J, ese J, va desde el primer término, que está aquí, la primera columna, hasta la última columna, que es N. ¿De quiénes? Ah, de los términos que estoy hablando yo,
A sub 1, y aquí, ¿qué le coloco? J. Porque este es el que me va a variar, este es el contador. ¿Cierto? Sí, Ya. ahora entendí, era nomenclatura, profe. Sí, la nomenclatura. Entonces, si ustedes se fijan, ya sí puedo, en todas estas filas y las siguientes, y la siguiente, y la siguiente, puedo tener lo mismo, ¿no es cierto? Y lo único que me va variando, ¿ya? De alguna u otra manera, son los elementos que estoy partiendo, porque aquí en la columna siguiente va a haber una sub 2J. En el siguiente va a ser una sub 3J, que corresponde a la fila 3, a la fila 4, a la fila 5, a la fila N, M, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos para la segunda fila, la designamos con el 2. Segunda fila, segunda fila, segunda fila, segunda fila. Pero las columnas son las que van a ir cambiando. Columna 1, columna 2, columna J, columna N. ¿Y cuánto sería eso? Sería la sumatoria de J igual 1 hasta N, ¿de qué término? A sub 2J. Perfecto. Y así me voy extendiendo hacia abajo y puedo llegar ¿hasta dónde? Hasta la MA fila. Ah, entonces este 1 me va cambiando a 2 ahí, pero también me va a cambiar al término M. Ah, y si sumo yo en forma vertical las columnas, entonces me sería la sumatoria de I igual 1, que son la columna, la fila, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta M. Ahí está. ¿De qué término? De A sub I 1, porque el I es el que me va cambiando. Y así hago con el mismo criterio para la segunda, tercera, cuarta, qué sé yo. Ahora, si yo deseo, ¿ya?, sumar las filas y las columnas, ¿cierto? ¿Cuánto me da esto? ¿Y cuánto me da esto otro? Entonces me daría la sumatoria doble de lo que está aquí. Primero, si ustedes se fijan, yo puedo sumar lo que estamos nosotros conversando de los A sub I sub J, ¿cierto? Que va a ser una combinación en cada uno de los términos que va sucediendo de las filas y las columnas. Lo mismo acá. Va sucediendo en notación en cuanto a las columnas y las filas. Pero aquí hay algo interesante. Esta expresión que está aquí es la misma expresión que está acá. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque aplico la propiedad de la operatoria, porque 2 por 3 es igual a 3 por 2, entonces el orden Claro, de los factores no va a alterar el producto. es Ya, distributivo. correcto. Mira, ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Claro, distributiva. Filas por columna igual a columnas por fila. Ya, sí, tengo 1, 2, 3. ¿Cuánto me da aquí? 6, ¿no es cierto? 6. Ya. Aquí tengo 2, 3, 4. Son números aleatorios, ¿eh? ¿Cuánto me da aquí para el lado? 9. Perfecto, 9. Listo. Hasta ahí nos voy a llegar. Entonces, hago una línea aquí y sumo hacia abajo. ¿Cuánto me da esto? 3. ¿Cuánto me da esto? 5. ¿Cuánto me da esto? 7. Bien. ¿Cuánto me suma todo esto? 15. 15. Y al otro lado igual 15. Y al otro lado igual 15. Es decir, si yo sumo en forma horizontal o vertical, el resultado final en este recuadro aquí tendría que ser 15. Por eso es que en contexto se dice que se cuadró la cuestión, ¿cierto? La suma vertical y horizontal es cuadrado. ¿Ya? Me da 15. ¿Ya? Me acuerdo siempre, yo cuando estaba joven, uno de los primeros trabajos que tuve fue en una oficina de contabilidad y usábamos máquinas planilleras, unas tremendas máquinas grandes, y teníamos que sumar a pulso. No habían calculadoras, no habían computadoras en ese tiempo. Entonces, para poder cuadrar las planillas, teníamos que sumar todos los descuentos y todos
los impuestos de cada uno de los afiliados y lograr que sea igual esto. ¿Ya? La sumatoria vertical y horizontal tendrían que ser las mismas. Por eso es que lo que está expresando esta idea, que si yo sumo en forma todos los términos, ¿cierto?, de las filas, me tendría que dar igual la suma de todos los términos de las columnas. ¿Ya? Pues se llaman sumatorias dobles. Bueno, aquí tenemos nosotros una famosa sumatoria. Entonces, supongamos que tengo esto. La sumatoria igual 1 hasta 2, de la sumatoria del J igual 1 hasta 3. Fíjense que el I está representando a la fila, ¿ya? O sea, las columnas, y la J a las filas. Entonces, pero independiente de quién represente a quién, lo que estamos haciendo nosotros es representar una sumatoria de términos, que está mandado por esta expresión que está aquí, ¿ya? En la cual el I y el J van a tener los valores que le asigna este contador. Entonces, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer esto? En primer lugar, sumo y resuelvo la sumatoria que está a la derecha y mantengo constante esta otra sumatoria. Entonces, esta sumatoria que está aquí, la coloco aquí, pero coloco un paréntesis acá y hago la sumatoria de lo que me expresa esta idea. Por tanto, los únicos términos que van a ir cambiando son los J, de 1 hasta 3. Ah, entonces me queda I más 2 por 1, más I más 2 por 2, más I más 2 por 3. Perfecto. Resuelvo esto que está aquí, ¿cierto? De alguna manera. Listo. Entonces me queda, fíjense, I más 2, I más 4, I más 6. Entonces, si yo hago la propiedad distributiva ahora, con respecto a lo I igual 1, porque ahora tengo que sumar este, ¿cierto? Porque la única variable que me queda es I. Entonces me queda la sumatoria de I más 2, I más 4, I más 6, partiendo en 1, en todos los términos, ¿hasta dónde? Hasta 2, tal como me dice este contador aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo sumo, por una forma así, aquí le coloco 1, cuando I vale 1, le sumo 2, 1 más 2. Después cuando I vale 2, le sumo 2, listo, resuelto el problema. Acá, cuando I vale 1, le sumo 4. Después cuando I vale 2, le sumo 4. Esta otra, cuando I vale 1, le sumo 6. Después cuando I vale 2, le sumo 6. ¿Cuánto me da todo esto? 33. Y ahí tendríamos resuelto nosotros la sumatoria doble. ¿Ah? ¿Qué le parece? Hay que tener cuidado aquí de la forma de empezar, es siempre lo que está alejado, aquí a la que está a la derecha, la última expresión, con respecto al término que está cambiando, que es el J, en este caso, ¿cierto? Después lo hacemos con respecto al término que es I, que es este. Puede ser que el I va cambiando y finalmente queda convertido todo en un solo número. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Ya, qué bueno. Entonces, aquí tenemos... Profe, Sí, dime. pero por distributiva, igual si tomamos la primera sumatoria, ¿debería darnos lo mismo igual? ¿No Sí, es como un camino más difícil nomás? nada más, no cambies, bueno, tú puedes cambiarla. Tú puedes cambiarla, Ah, ¿ya? claro. Sin problema, tú puedes cambiarla. Lo que no hay que equivocarse es la suma de los términos nomás, Ah, ya. ¿ya? Mira, aquí tienen las propiedades. Si tú te fijas, yo puedo cambiar el orden. Puedo colocar la J primero y después la I. Y me da exactamente lo mismo. Y tendría que darme lo mismo, porque ya vimos recién que la suma de las columnas tiene que ser igual a la suma de las filas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando tengo una sumatoria doble de una constante? Ah, entonces multiplico cada uno de los índices que están aquí, los M por Q. Listo, se acabó. ¿Qué pasa cuando tengo una constante multiplicado por esta variable que está acá? Entonces saco la constante afuera
y le aplico la sumatoria a esta variable que está acá. ¿Qué pasa cuando tengo esto? Ah, aquí se pone interesante la cosa. Porque cuando tenemos nosotros una suma de términos, no va a ser lo mismo que yo sume aquí y acá. No, cuidado. Va a ser igual que yo sume multiplique n veces la sumatoria de este por los a sub i. Fíjense, tomo este índice que está aquí y lo multiplico por la primera sumatoria de este primer término. Por eso que me da esto. Después sumo, tomo este índice m y lo multiplico por la segunda sumatoria que está acá. ¿Estamos? Lo que sí se puede separar es en la multiplicación, pero no en la suma. Ojo que ojo. Aquí como que se intercambian los m. ¿Ya? Se intercambian. El n pasa para allá, el m para acá. ¿Ves? En Profe, cambio la multiplicación permanece igual. Dime. ahí en la sumatoria doble, en la que está explicando, hay un error, debiera ser b sub j o b sub i. B sub j. Es Sí, justo por ahí, aquí, b sí, sub aquí, j, ¿cierto? sí, aquí un B sub J. Sí, sí, exactamente. Buena. A ver si lo puedo cambiar. A ver. Ah, qué bueno. Ahí está. Ahí quedó legal. Lo vamos a grabarlo al tiro. Muchas gracias. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aún sí. Ya está, perfecto. Deje que grabe primero antes de pasar al otro lado. Preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Sí. Que me agrada cuando dicen vamos bien. ¿Ya? ¿Se está acabando el miedo? ¿El pánico a las matemáticas? O Aquí sea, esta tenemos... unidad está amigable. Bueno, aquí tiene una Aún. tarea, ¿ya? Calcular estas dos sumatorias dobles, ¿ya? Para que ustedes le hagan el resultado, ¿ya? Aplicando todo lo que está anteriormente. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, porque esto es la ley de los senos, que volvemos, en cierto modo, me quedo un poco atrás en cuanto a trigonometría, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Y de ahí retomamos nuevamente y vamos con las sucesiones numéricas, ¿ya? Y de sucesiones numéricas nos van a ver las sucesiones por recurrencia, ¿ya? Y vamos también a darle forma a las sucesiones crecientes, decreciente, ¿ya? Y la cota que tienen cada una de ellas, vamos a ver las progresiones aritméticas, geométricas, en fin, ¿ya? Ese es lo que tenemos nosotros, ¿ya? Estamos aquí empezando el cuento este, ¿ya? Ya está. Bien, pues muchachos, vamos a quedar entonces hasta aquí, para que... Este PowerPoint lo tienen ustedes, me parece. Me parece que se lo mandé la semana pasada. Sí, Sí, tenemos ese mismo. Bueno, sí las correcciones, o con las correcciones no están en un papel, pero sí el mismo. 224. ya, sí, correcto. Sí. Ya, estimados jóvenes, ya. Entonces, repasen esto de a poquito. Voy a tratar de mandarles una guía para que empiecen a soltar un poco la mano. Y bueno, nos estaríamos conversando la próxima semana. ¿Ya? Eso sería por el momento, estimados jóvenes. Ya, No sé profe. no sé si hay alguna pregunta final. ¿No? Ninguna. No. No. Bien. Ah, profe, ya Sí. la mayoría tenían ya los correos habilitados. ¿Usted igual va a subir a la plataforma de la U Sí, virtual? sí, yo siempre la subo. Y me parece que Ya. también le mando a ustedes también la página donde está. Al menos Ah, yo lo ya. hice en cálculo. ¿Ya? En cálculo ya les mandé ya la clase.
por el mismo correo. Ya, Pero- gracias. Sí, están llegando por los dos lados. Ujú. Pero en teoría se supone que por calendario nosotros tenemos hasta mañana para matricularnos y que nos hagan la gestión para poder ingresar al LOA o a la U virtual. Qué bueno. Entonces, por último, esperemos una semana más para después transportarnos toda a la otra plataforma nomás. Sí, Sí, no, a mí me tenían... yo las grabaciones siempre las estoy mandando, se las voy a dar siempre. ¿Ya? Así evitan estar metiéndose al LOA y todo el cuento, o sea, la plataforma virtual y todo el cuento. ¿Ya? Eso, pues, estimado familia. ¿Ya? Cuídense harto, que no nos agarre el pajarraco ese que anda dando vueltas. ¿Ya? No, sí, una compañera ya cayó acá, la Sofía. Pucha, qué lástima. Ah, sí, la Por, Sofía. por eso ya- no está probablemente en esta clase. Ya, bueno, si la ven, dígale que se reponga lo antes posible. ¿Ya? Mi saludo. Sí, ¿Ya? No es cuesta su nombre. No Ya, cuesta profe. nada caer en este asunto. ¿Ya? No, para nada. Por eso hay que cuidarse harto, sobre todo cuando se anda en la locomoción colectiva. Eso es lo más que le temo yo. ¿Ya? No tanto en la feria, en el supermercado, no. Porque, por último, la feria es un espacio abierto. Pero el metro, la locomoción, el espacio cerrado. Ahí los bichos andan dando vueltas, hacen su agosto. Sí, yo sigo trabajando presencial y hasta hace 2 días se notaba el flujo menos de gente, pero ayer y hoy día estaba repleto de nuevo, como horario punta. Sí, pues, exactamente. Sí, sí, el peligroso. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso es que ha aumentado tanto el índice de ciclistas hoy en día. Muchos se Sí, movilizan en bicicleta. pero No también creo los que- robos de bicicleta. Bueno, esa es la otra. Ya no es portonazo, hay robo de bicicleta. Yo trato de salir lo menos posible y vamos con mi señora, qué sé yo, al supermercado de vez en cuando o a pagar otra cosa por ahí. Y prefiero ir en el auto y pagar un estacionamiento. Así me evito cualquier problema. Ujú. Ya, muchachos, que estén bien. Ya. Igual profe, profe. muchas gracias. Chao, Chao, profe. profe, que Que tenga buen descanse. fin Gracias por de. todo. Chao a A todos. ustedes. Chao, compañeros. Cuídense. Nos vemos, cuídense.